a dar paso a la siguiente persona que nos va a estar acompañando, el siguiente ponente, quien es también profesor, pero este caso es profesor de la Universidad Estatal de Guayaquil, también es el curador del herbario Guay, así como Guay de España, que es súper chévere, Guay de acá de Guayaquil. Justamente Javier Cornejo, él es botánico sistemático, o sea, se encarga de identificar y de taxonómicamente identificar a nuevas especies y clasificarlas y considerar qué especie es única o no. Y la verdad es que es un honor poder tenerlo en este panel. Javier Cornejo, por favor, ilústrenos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan de Dios, y muchas gracias a Wild Initiative por esta oportunidad de poder compartir algo de conocimiento de la flora de Guayaquil. En este momento, ven en sus pantallas, hay unas imágenes de algunos árboles, está titulado Las plantas de Guayaquil. Cada una de estas especies que ustedes ven aquí son las que vieron las personas que existieron desde antes de la venida de los españoles durante miles de años en esta región, son las que están registradas en los archivos históricos desde la época colonial. Y voy a mencionar algunas de estas, por ejemplo, la que estoy señalando en el cursor, esta de flores amarillas que está arriba a la izquierda, la madera negra, que es hermana del guayacán y muchas veces la confunden con el guayacán y florecen de manera sincrónica con el guayacán un par de veces al año durante un periodo de 5 días también. Tenemos al roble, la que está en la hilera superior, en la parte central. El roble de Guayaquil, tan famoso, usado en construcción, tan de barcos como de casas. Arriba a la derecha está el guachapelí. El guachapelí, una madera muy estimada, una madera que debería estar registrada en los museos de la ciudad, porque fue muy importante, fue materia prima estratégica naval, y en un tiempo inclusive estuvo restringida exclusivamente para uso naval, para la construcción de los barcos que sirvieron para la defensa de la ciudad de Guayaquil. Tenemos otras como el cascol en la línea inferior izquierda, la que está en el centro amarillo o amarillo lagarto, usado ampliamente en ebanistería, y en la parte inferior derecha al pechiche, que está registrado desde los tiempos de Tafal, hace unos 220 años atrás, que ya era utilizado para hacer dulces y conservas, muy similar a los días de hoy. Antes de continuar hablando de Guayaquil, tenemos que entender los ecosistemas que convergen, porque las plantas están regidas por los parámetros físicos y en los ecosistemas. Según cada ecosistema es su composición florística, estoy hablando de plantas nativas. Entonces en Guayaquil, por ejemplo, así, tenemos manglares, ¿no? Tenemos sabanas inundables hacia el oeste de la ciudad, ¿no? Existen también ecosistemas riparios, o sea que se refiere a aquellos que se encuentran en los bordes del río, a lo largo del río, ¿no? Ecosistemas riparios de agua dulce, que interactúan con las sabanas inundables, por ejemplo, a lo largo del Daule, cuando el Daule se desborda, entonces forman esas áreas inundables en las cuales hay una interacción y hay especies que están en tipos de pozas estacionales. Y tenemos también hacia el lado del oeste, los bosques secos de tierra firme, que es la parte terminal de Cordillera Chongón-Colonche, que finaliza en lo que es los cerros de Cerro Blanco, Cerro Azul, ¿no? Que nosotros conocemos. Yéndonos a la historia de Guayaquil, la expedición más antigua que vino, la primera expedición botánica que vino en octubre de 1790 y visitó durante un mes la ciudad de Guayaquil, fue la expedición de Alejandro Malaspina alrededor del mundo. Ahí está un mapa con la ruta que siguió. En ese tiempo vinieron dos naturalistas, Ni y Tadeusz Henke. Henke se quedó aquí herborizando en Guayaquil. Herborizando significa colectando plantas para llevar a los herbarios, para poder identificar qué especies habían acá, y Ni subió más a los Andes. Entonces Henke fue el primero prácticamente que botanizó en el área de Guayaquil, colectó mayormente helechos, pero también plantas con flores, y sus resultados fueron publicados 40 años después por Carl Pressel
idioma bohemio y en latín, en reliquias genqueanas. Las colecciones de Genque de Guayaquil se fueron al herbario de Praga y en Checoslovaquia. No se encuentran aquí ninguna de las colecciones antiguas de Guayaquil de plantas. En esta ilustración que ustedes ven es un dibujo realizado por José María Cardiel en la misma expedición. Él era uno de los artistas de la expedición. En ese tiempo no habían cámaras fotográficas y entonces en cada sitio donde paraba la expedición iban haciendo las gráficas para poder llevar a España y tener una idea cómo era cada uno de los sitios visitados. Tú ves a Guayaquil aquí, una vista desde el Cerro Santana, ves los cerros que bordeaban a la ciudad al fondo, llenos de bosques, y está Guayaquil, que era prácticamente como un pueblo de pocas cuadras, lo que es actualmente el downtown, el centro de Guayaquil, y ves la abundancia de palmas, ¿qué ves? ¿No? Por eso se dice Guayaquil, yo nací en la tierra de las bellas palmeras, dice, pero son palmas de coco, son cocos nucíferas. Y hay varias razones por las cuales había esa abundancia de este tipo de palmas, que está dista de la diversidad de palmas exóticas que se encuentran hoy en día en la ciudad. Eso no es de la flora original de Guayaquil, eso es son especies foráneas introducidas que no son de Guayaquil realmente, y eso ha venido una inundación a partir de los años 90. Bueno, estas palmas de coco eran cultivadas porque la estopa era utilizada para calafatear las embarcaciones que se construían, principalmente en el barrio del Astillero, y también porque el humo de la estopa era muy útil para repeler mosquitos que abundaban por las zonas inundables que había en el área de Guayaquil y manglares. Bueno, con esta imagen en mente, este era el escenario donde 9 años después, en 1799, llega Juan Tafalla. Juan Tafalla fue el primer líder de una expedición botánica aquí en Guayaquil y quien empezó a documentar las plantas. Tafalla había sido discípulo de Hipólito Ruiz y José Pavón, quienes regresaron a España por que se acabó el financiamiento del proyecto de flora peruviana et chilensis, y envían a Tafalla, a esta región costera de Ecuador, que en ese tiempo era parte todavía de Perú. No existía Ecuador como país, estamos en la época colonial. Ecuador se hizo país en 1830, estamos con Tafalla en 1799, y entonces él empezó a herborizar, era un equipo, repito, y tenía su propio dibujante y hacían los dibujos del tamaño de las plantas originales. Entonces el dibujo original es grande, más o menos unos 50 centímetros, 40, 50 centímetros de alto, y el libro original es de esa manera. Esta es una réplica, se encuentra un duplicado de este tipo de publicación en la biblioteca del herbario de la Facultad de Ciencias Naturales, y todo en latín y con el sistema de Linneo. El sistema de Linneo. O sea, la primera vez que se utilizaban aquí para el país especies con nombres científicos de 2 palabras, y el sistema sexual que hizo Linneo recién en 1753 y que estaba en plena vigencia en Europa. Sin embargo, el trabajo de Tafalla no salió publicado sino desde 1799 a 1804, que fue la flora guayaquilensis. Como 180 años, cuando salió publicado por primera vez en 1989. Entonces el trabajo de Tafalla estaba perdido, no se conocía su información antigua, y Tafalla murió sin conocer el fruto de su trabajo. Después de la publicación de Flora guayaquilensis, hemos seguido investigando aún con las colecciones de Tafalla, como ustedes ven en este espécimen que está a la derecha, un espécimen seco de herbario de una especie que era del área acá de la costa de Ecuador, ¿no? Dice FH, está tal vez muy pequeño, significa Flora guayaquilensis, año de 1802. Este espécimen se encuentra en el barrio de Madrid, y entonces revisando y haciendo un estudio más profundo de las especies registradas por Tafalla, habían que hacer cambios nomenclaturales y se han hecho publicaciones en los años recientes, como ustedes pueden apreciar ahí. Aquí tenemos una foto de otro espécimen herborizado hacia la derecha, de una especie que se encuentra, por ejemplo, en Cerro Blanco, en Cerro Azul, en el botadero San Eduardo, ¿no? Escapariastrum petiolare, conocido como chora, hacia Loja, y también aquí en Guayaquil lo conocen como anona de montaña, porque sus frutos que ustedes ven en la parte baja a la derecha son comestibles, se pueden hacer jugos, ¿no? Pero ocasionalmente la gente los utiliza, ya quedan como restos
de los usos tradicionales de la especie. Ustedes pueden ver cómo es una especie en vivo a la derecha y a la izquierda cómo es un espécimen herborizado, ¿no? Y este espécimen fue colectado por Humboldt, y Humboldt visitó juntamente con Bonpland en 1803 aquí Guayaquil, después de visitar los Andes desde Colombia. Eso fue en 1801, para 1802 estuvo en los Andes de Ecuador, bajó a lo largo de los Andes hasta Perú y Lima, y por Lima coge el barco donde mide la corriente de Humboldt y llega a Guayaquil. Acababa de medir la corriente de Humboldt y llegó a Guayaquil en enero de 1803 junto con Bonpland, y entonces empiezan a colectar, se reúnen con Tafala, y Tafala le provee mucha información de su experiencia. Ya Tafala venía desde 1799 conociendo la flora aquí, inclusive nominando nuevas especies en su libro. Y entonces aquí está una lista de las plantas que Tafala le dijo a Humboldt, escrito con la letra por el puño del mismo Humboldt. Entonces aquí tenemos algunas de las especies que ustedes han visto en las fotografías iniciales: cascol, estoy señalando las guachapelí, palo amarillo, matasarna, madera negra, roble, etcétera, etcétera, etcétera. Humboldt finalmente publica entre los años 1815 a 1825 en 7 volúmenes lo que se llamó Flora Peruviana Nova Genera et Species Plantarum, nuevos géneros y especies de plantas. Y realmente Humboldt publicó más de 4.000 especies en latín, toda la usanza del tiempo. Humboldt había conseguido los permisos para venir de parte del rey Carlos III de España, pero mientras Humboldt estaba en su periplo en América, que duró durante algunos años, durante alrededor de 4 o 5 años, España entró en quiebra por las guerras napoleónicas. Napoleón invade España, Napoleón invade Alemania, y finalmente estaba el imperio napoleónico en su apogeo cuando Humboldt estaba saliendo de América, y España quebrada, no se podía hacer la investigación, y finalmente Humboldt tomó la mejor decisión, que es llevar sus especímenes de América a el herbario de París, que en aquel tiempo era la capital del mundo. Entonces todas estas colecciones, incluyendo las colecciones de plantas de Guayaquil, tampoco están en el país, están en París. Bueno, ahora se las puede consultar vía digital. Gracias a estas colecciones, tanto de Tafala, de Humboldt y de otros que vinieron después, como Spruce, William Jameson, etcétera, etcétera, hoy en día tenemos registros de las especies que existieron antes, desde el tiempo colonial aquí en Guayaquil, y sabiendo cómo ha crecido la ciudad y conociendo la flora nativa, nos damos cuenta en años recientes que se están dando procesos de extinción de las especies en Guayaquil. Algo ya se mencionó de esto en la segunda edición del Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador, publicado en el 2011, editado por la Universidad Católica de Quito, y del cual tuve la fortuna de escribir el capítulo introductorio de la costa, que se llama Endemismo en la región litoral. Y en la página 26 ya entonces está citado, por ejemplo, los casos de especies colectadas hace más de 50 años, como Eugenia guayaquilensis, que fue colectada por Humboldt y Bonpland, y que están, así como dije, en París, o como Christiane Burnia, que son especies que ya no se encuentran. El caso de Eugenia guayaquilensis solo se la conoce por la colección de Humboldt y Bonpland. Y Christiane Burnia ya no hay en Guayaquil tampoco, es más, nunca después ha sido colectada. Un caso emblemático de especies de Guayaquil que ya son extintas es la maravilla de Guayaquil, una planta acuática del grupo de las que llaman lotos, del género Ninfea, y que se llama Ninfea oxypetala, que fue colectada por William Jameson en áreas inundables de Guayaquil en marzo de 1845. Esta especie ya no se encuentra, hubo unas colecciones posteriores en décadas posteriores, y hace alrededor de 80 años no se ha vuelto a encontrar. La especie fue descrita como nueva especie desde Guayaquil y desapareció. Afortunadamente esta especie se la encontró otras poblaciones, se encontró otras poblaciones de esta especie en Venezuela y en la parte de Brasil, y se hicieron experimentos de crecimiento, de hábitat, de tolerancia, y se dieron cuenta, se registró que tiene una baja tolerancia a turbidez y salinidad. Y entonces lo que se puede deducir es que por las transformaciones de ecosistemas, ustedes saben, si son de áreas inundables, la gran parte del Guayas y áreas circundantes de Guayaquil,
ha sido afectada por la transformación agrícola. Las áreas han sido cambiadas para cultivo de arroz principalmente, entonces se cree que por eso desapareció Ninfeoxipetala como está registrada en flora de Ecuador. Gente que ha trabajado mucho en la flora de Guayaquil colectando, por ejemplo, en flora de Capeles, Callaway Dodson y Alvin Gentry, entre los años 82 a 92 registraron 772 especies en un trabajo que nunca llegó a ser publicado y que quedó ahí. Esto es en cuanto a la flora nativa. Otras personas han venido, por ejemplo, Erika Asplund del herbario S de Estocolmo, ¿no? En los años 39 y 55 colectando principalmente en Cerro Blanco, Cerro Azul y Guayaquil. Está mi persona, en el año 93 hicieron colecciones intensivas en Cerro Blanco. Está David Neal del Herbario Nacional. En los años 95 y 96 Neal estuvo activamente trabajando en Cerro Blanco y alrededores, herborizando. Pero sin embargo, la flora de Guayaquil todavía falta ser estudiada. ¿Qué tenemos publicado de flora de Guayaquil? Tenemos libros de las plantas de los manglares de toda la región del Pacífico de América del Sur, en los cuales están las especies de los manglares de Guayaquil. Tenemos los árboles de Guayaquil, un esfuerzo de la UES por la colega Natalia Molina y otros dos coautores. Sin embargo, esta obra, como los autores mismos han establecido, es una pequeña muestra de los árboles más comunes que forman parte del ornamento de la ciudad, o sea, se refiere a las plantas que están en áreas verdes y parques. Pero, ¿qué sucede con las áreas verdes y parques de Guayaquil? Como ya había sido notado años atrás en la misma publicación anteriormente mencionada, el libro rojo de las plantas endémicas, resulta que Guayaquil tiene un problema en su arborización urbana en cuanto al criterio de selección de especies y existe un tremendo desbalance. Se estima, al menos para el 2011 se estimaba que el 95% de las especies de plantas sembradas como ornamentales en áreas verdes de Guayaquil son especies introducidas, lo que es algo paradójico en Ecuador, que es uno de los países megadiversos. Viendo esta anomalía y tratando de levantar lo que es sentido de identidad desde la perspectiva de la flora, se hizo la publicación de las especies emblemáticas de flora y fauna de la ciudad de Guayaquil. Entonces ahí se proponen 14 especies de plantas. Esta es la publicación más visitada en ResearchGate de Universidad de Guayaquil y es interesante, ¿no?, que a la gente le interese conocer sobre la flora y la fauna. Y entonces entre estas especies se cita a la Encycla angustilova, que es la orquídea emblemática de Guayaquil, pero hay algo que es necesario dejar claro. Guayaquil es una ciudad de bosques secos, es una ciudad caliente, es una ciudad baja. No es una ciudad de bosques húmedos, no es una ciudad de alta diversidad de orquídeas. Guayaquil, cuando mucho, el número de sus especies nativas de orquídea no llega a 20. Guayaquil no es un río Palenque, Guayaquil no es Piñas, que tienen 300 o más especies de orquídeas. Y entonces, Guayaquil es una ciudad de maderas duras, por eso es que España, el Imperio Español, estableció primero en Puná y después en Guayaquil la fábrica de construcción de barcos de guerra por ver la calidad de las maderas duras que existían aquí. Por eso enviaron en las primeras misiones de los naturalistas españoles para hacer inventarios de las plantas que había aquí, principalmente de las maderas y de las medicinas. Entonces, por eso están esas plantas que les mencioné al principio, el roble, el huachapelí, y entonces esas son las plantas que deben ser propuestas como emblemáticas para la flora de Guayaquil, porque aunque las orquídeas son bonitas, pero una cosa es que sea bonito, pero no es suficiente como un criterio determinante para seleccionar una especie emblemática. Claro, esta orquídea está registrada en el libro de Tafales, endémica, pero tenemos también, por ejemplo, la que está en la parte superior derecha, como Thalia pavoni, que fue colectada por Tafal, una especie endémica de los humedales de Guayaquil y que está en peligro de extinción por la ampliación de la ciudad. No me puedo avanzar con explicaciones por motivos de tiempo y estoy pronto a terminar. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? El proyecto Flora de Guayaquil. En los últimos años hemos venido con colecciones más intensivas, inclusive describiendo nuevas especies de plantas de Guayaquil, como las que están aquí registradas. Aquí hay 4 especies y una de ellas inclusive un género nuevo que hubo de Mangleticornia, que está al pie de la perimetral, sacado con ADN. Se llama Ecuadorensis por Ecuador. Tenemos Psydium guayaquilensis en el 2016,
Diclícter era Franco Davile, en honor a Pedro Franco Dávila, que era guayaquileño, y el que fundó el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, que llegó a ser el Museo de Historia Natural guayaquileño, y no tenía ninguna especie nominada en su nombre, y la Santosoma guayaquilense recién publicada. ¿Hacia dónde vamos? Estamos en la producción de este libro de especies nativas para la arborización urbana, que concuerda muy bien con lo que han expuesto los dos expositores anteriores, en el cual se propone a 140 especies nativas de los bosques secos de la costa de Ecuador para su uso exclusivamente urbano. Está todo lo que se necesita saber para el cultivo de especies nativas: densidad de siembra, tipos de suelo, en qué tipos de paisajes, floración, tiempos de floración, cómo reproducirlas, descripción morfológica, fotografías, historias, si son parte del uso tradicional como medicinales, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí llego con mi presentación. ¿Alguna pregunta? Ahí estoy. ¡Wow! O sea, qué increíble todo ese recorrido. Es como que si yo me haya leído un libro ahorita de Alexander von Humboldt con Haeckel, con toditos los biólogos, ecólogos, exploradores que en un momento de la vida pasaron por acá, y obviamente con los famosos españoles quienes principalmente estuvieron en estas grandes excursiones cuando todavía tenía plata España, ¿no? Me pareció interesante varias cosas, Javier. Una, que además de presentar una cronología bien puntualizada de todos aquellos grandes investigadores que pasaron por Guayaquil, que muchos de ellos tuvieron bastante interés, como Alexander von Humboldt, y además del español, que ahorita no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba quien creó lo de la flora guayaquilensis? Juan ¿Me José recuerdas? Tafalla. Juan José Ya, Tafalla Vázquez. ya. Entonces, teniendo en cuenta todos esos detalles, uno cae en consideración la importancia no solamente de tener un herbario, la importancia de hacer botánica sistemática o hacer taxonomía, ¿no? De investigar sobre las especies como tal. Detrás de esto, conectando lo que hablaba Manuel eh, con estos traits, ¿no? Con esos, digamos, eh, de, atributos que tienen las especies para poderse adaptar a condiciones de las ciudades, ¿no? Sabemos, y eso conversamos con Manuel, que Guayaquil a veces sale de la normal cuando ves estos gráficos de conceptualización de gradientes urbanos a naturales, ¿no? Porque tienes lo urbano, lo natural, lo medio mezclado, lo no mezclado, ahí mismo, ¿no? Entonces, no, a veces los puntos de comparaciones cuando quieres hacer probablemente estudios de es una especie que puede crecer en un área urbana, que es una especie que puede crecer en un área suburbana, y cuáles deberían ser más adaptadas. ¿Qué incidencia? Ojo, una de las cosas que usted mencionó, ¿qué incidencia tenemos nosotros como seres humanos y como especie en forjar el estilo de ecosistema que queremos, ¿no? Porque estábamos pensando en palmas en zonas urbanas, ¿verdad? Y las palmas las consideramos muy buenas desde el punto de vista urbanístico, creo yo, por el hecho de que no te van a romper el concreto, y porque obviamente las especies nativas que tenemos acá son expertas haciendo eso ahí, pues no, o sea, tienes un seco que te puede abrir tranquilamente un pedazo de piedra sin problema alguno, o sea, un concreto de brea no es nada, es un chiste, pues, ¿no? Pero ahí quería justamente hacer una pregunta compilando lo que mencionó Manuel eh, en cuanto a las necesidades del suelo de una planta. ¿Cómo, ve, cómo, ven, cómo ves en ese sentido esa adaptabilidad que van a tener las plantas nativas de un bosque seco en ciertas áreas urbanas? ¿Y cuál es la visión de Javier Cornejo para
estoy puntualizando mucho la vía a la costa porque es hacia donde en principio Guayaquil va a desarrollarse, perdón. ¿Cómo ve Javier Cornejo esa vía a la costa, ¿no? O sea, en cuanto al mosaico de plantas que deberíamos tener, en cuanto a la heterogeneidad que debería generarse dentro de las urbanizaciones, cuál es el espacio, cómo creamos las ordenanzas adecuadas para que haya una posición muy estricta en el tipo de especies que utilicemos, cómo convencemos a los constructores, porque a veces son los arquitectos que tienen las ideas, pero los constructores no las quieren plantear. ¿Sí me explico? O sea, eso es algo que vamos a obtener en el libro que, que van a publicar en muy poco tiempo. Yeah. En la pregunta que me ha formulado, al menos hay tres cosas que debo contestar, no es una sola cosa. Primero me hablaste de la adaptación de las especies nativas, si es posible que se adapten a diferentes tipos de suelo, ¿cómo sería? Lo voy a decir de esta manera, hay especies y especies, y hay de todo. Como ustedes vieron en el mapa inicial de Guayaquil, en Guayaquil tienes especies de manglar, tienes áreas de manglar, tienes áreas inundables, y tienes áreas de tierra firme, tienes áreas riparias. O sea, con riparias me refiero de agua dulce, ¿no? Entonces tienes toda esa gama que converge y tienes una riqueza de ecosistemas, hábitats, formaciones vegetales y de especies. ¿Ya? Entonces estamos tomando una selección de estas y tenemos para todo. Y entonces ya hemos hecho, mi persona con colaboradores, hemos hecho ensayos de siembra de muchas de estas especies que están propuestos, y lo que tú estás preguntando ya está resuelto en el libro, ahí está la contestación, y está inclusive para los tipos de suelo, cuáles toleran suelos compactados, con cascajo y todo eso, hecho con ensayos. Y mucho de esto lo obtuve con mi experiencia personal al ser parte del manejo del Parque Samanes. Ojo, que yo no hice la decisión de las especies ni la necesidad de siembra en Parque Samanes, por si acaso, pero sí estuve ahí, y entonces hicimos ensayos con especies nativas, porque hicimos un vivero de especies nativas, ¿no? Que me costó solamente $50, ¿no? Y entonces hay mucha experiencia que no está en libros, está metida ahí en eso. Eso en cuanto a la adaptabilidad a los tipos de suelos. Segundo, las leyes que tú decías. Leyes sí, Guayaquil no tiene ley de arborización, ¿no? En Guayaquil vivimos en el tiempo salvaje todavía. No hay una ley de arborización, y casualmente estoy dando, lo que dije, hablé muy rápido del libro, y estoy dando ahí también las bases para las leyes de arborización urbana. Y inclusive voy más allá, se hace conexión de la toponimia con especies nativas, porque la idea no solamente decir estas especies se pueden sembrar, sino que la idea es levantar identidad biocultural. Esta tesis está basada este libro está basado en mi tesis de maestría, y esa es la línea. Y a partir del año 2014, que fue mi tesis de maestría, se empezó a hablar de conexión biocultural en Guayaquil, pero es partido de esta información. Y entonces resulta tanto así que en la zona seca de Costa Ecuador, bajo los 500 metros sobre el nivel del mar, existen 75 localidades que tienen nombres de árboles. Y los nombres de árboles, prácticamente la mitad de esos provienen de la herencia prehispánica, porque no son nombres en español. Entonces eso te habla de una fuerte arraigo de las conexiones de las sociedades prehispánicas con los árboles y las localidades, y va por esa línea. Ahora, otro asunto que tú mencionabas es, se me fue, era la adaptación, eran las leyes, y, wow. ¿Me puedes repetir la pregunta si se me escapa algo? No, yo más que nada cómo visionaba la vía a la costa. Ya, eso esto. era, sí, exacto. Ya, mira, te lo voy a decir así, para ti y para todos. Todo es posible, principalmente aquí en Ecuador y en Guayaquil. Todo es posible, solo se necesita dinero y voluntad política, y se lo puede hacer, sencillo. Y técnicos que sepan. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que vale la pena resaltar, más que nada porque sabemos que es interesante porque hay un fervor interno de todas las personas que nos encanta la naturaleza, de las diferentes disciplinas arquitectónicas, incluso ingenieros civiles que veo que están conectados, gente de turismo. Mencionó muchísimo la importancia a lo largo de la presentación sobre cómo la historia
guayaquileña igual está empapada, ¿no? sobre el ecosistema, sobre los ecosistemas que tenemos dentro de Guayaquil. Y ahí caigo en cuenta de que es el perfecto momento de hacer esta combinación, este interlace entre el pasado, que nos da un arraigo mucho más interesante en Guayaquil, y hacia dónde como futuro deberíamos visionarnos. Si es que las mismas Naciones Unidas están haciendo ese llamado, tenemos como ciudad todos esos atributos, lo único que necesitamos realmente, además de voluntad política y voluntad individual, es obviamente que las empresas también se sumen en este proyecto, y que la academia definitivamente comencemos toditos en general a unirnos más, a compartir, a debatir y a discutir, pero de manera constructiva, porque va a ser la única forma de que veamos un Guayaquil mucho más interesante, un Guayaquil mucho más complementado con la biodiversidad que existe aquí, que es única, que encima nos representa muchísimo, porque hoy en día ya Guayaquil está en el membrete digamos, del mundo internacional por el mismo hecho de que tenemos dos de los ecosistemas que están considerados en peligro crítico por las Naciones Unidas, por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Entonces, hay muchos motivos, muchas razones y además muchos beneficios que vamos a obtener de la naturaleza. Yo no sé si es que tenemos un poquito de tiempo, tenemos unos 5 minutos más. ¿Hay algún tipo de pregunta por parte? A ver, quiero ver si es que hay preguntas por parte de la gente que han estado conectadas. Excelente. Sí, arriba Guayaquil, bravo. Bien. ¿Sabe? Una de las cosas importantes, ¿qué beneficios nosotros vamos a obtener de las plantas endémicas en relación al cambio climático? ¿Cómo nos va a beneficiar eso? ¿Qué servicios nos van a brindar todos estos elementos naturales, Javier? En el libro tengo registrados 7 ventajas y 7 beneficios y están detallados. En cuanto al cambio climático, Guayaquil necesita árboles de sombra. Por lo tanto, Guayaquil necesita árboles de sombra porque Guayaquil es una plancha que recalienta, una plancha de concreto que recalienta. Nos estamos haciendo daño. Tenemos que recrear un entorno mejor para nosotros y nuestros hijos. Guayaquil no está bien en cuanto a la parte florística y en cuanto a su diseño de arborización. Esa es una realidad. Los políticos anteriores no han querido prestar atención. Piensa que con poner palmas bonitas de estilo Miami vamos a estar bien. No. Guayaquil está en la zona tropical donde inciden los rayos solares directos. Guayaquil no está en la zona 20 grados o más hacia el norte, donde los rayos solares entran de manera inclinada, entran de manera perpendicular, nos están afectando más. No necesitamos palmas en Guayaquil. Buenísimo. Yo creo que hacemos un cierre de estas ponencias. Increíble poder haber compartido con Manuel, con John, ambos arquitectos, y cerrar con esta ponencia con broche de oro, con una cronología botánica bien interesante, y mucho más con una manifestación súper importante de hacia dónde deberíamos diseñar nuestra ciudad, cómo deberíamos planificarla, cuán necesario es retomar el pasado de Guayaquil, haciéndolo presente, pero con una visión futurística bien integrada a la naturaleza, con facilidades de innovación. Ahorita está de moda este tema de las STEM, pues entonces hagamos que el STEM realmente sea natural, y creo que para este inicio de foro, mañana también vamos a estar, creo que para este inicio de foro le damos una muy buena apertura. Hemos completado, digamos, con todos los ponentes la temática de sustentabilidad, innovación y naturaleza. Qué bueno haberlos tenido aquí.
hemos llegado a 80 personas el día de hoy, eso es increíble. Son 80 personas que nos hemos ilustrado, bueno, 81 conmigo, que nos hemos ilustrado con estos expertos. Les agradezco muchísimo a todos. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, John, y muchas gracias, Javier, por haber participado en este foro. Mañana también tenemos foro, así que estén pendientes de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Chao, chao.